de por qué relacionamos una cosa con otra. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la cuestión del narcisismo? Viendo que hay uno positivo y otro negativo, que es el desbalance, que luego lo veremos más adelante. Bien, dice que Dios nos hizo con bondad y es para ir descubriendo esa belleza que tenemos dentro. Bien. Saberse valorar porque somos hijos de Dios. Porque como yo me trate a mí, así voy a tratar a los demás. Reconocer las cualidades como dones. Para poder amar a los demás hay que amarse a sí mismo. ¿Os recordáis aquí de los 3 amores? En algún momento de los cursos lo hemos hablado, que son 3 amores. Son amor a Dios, amor a los demás y amor a sí mismo. El énfasis cristiano está más puesto en amor a Dios y amor a los demás. El amor a sí mismo es como, hay como un repelús, ¿ya? Como que hablar de eso es como hablar de egoísmo, hablar de no sé cuánto, pues es la base para los otros 2. Y todos están intercomunicados. Bien, pues más o menos por esto, claro, si yo os hubiera hecho esta pregunta sin haber dicho que el narcisismo tenía algo positivo, hubiera salido otra cosa, seguramente. Pero me alegra mucho que pueda salir esto y que hayamos captado así de inicio de que hay algo positivo, hay algo bueno. Por supuesto también está la llamada a la conversión, por supuesto está la llamada al balanceo, pero por supuesto Dios entiende por qué a mí se me desbalancea. No quiero hablar mucho de cómo balancear y no, porque esto van a ser, lo vamos a explicitar bien, cuándo y en qué momento y por qué da problemas a veces el narcisismo. Entonces, la espiritualidad, como nos invita a sentirnos habitados por Dios. Dice San Juan de la Cruz: digamos que esto es un vaso. Estoy como el niño de los... Dice San Juan de la Cruz que nosotros somos como un vaso, como un frasco de cristal o de barro. Un frasco, un vaso. Que Dios es la fuente, pero que cada quien coge de esa fuente a según lleve el vaso. Lo repito. Dios es, dice, Dios es la fuente y cada uno recogemos de esa fuente a según llevemos el vaso. El vaso somos nosotros. Si el vaso es muy corto, si el vaso tiene un hueco, si el vaso está resquebrajado, si el vaso está sucio, ¿cuántas cosas le pueden pasar a un vaso? Que le falta una parte, que lo repararon pero lo repararon mal y se sale un poco, que tiene un montón de agujeros y no recoge, que se nos olvide dónde tenemos el vaso, que esto sería ya lo peor. Ahora como está de moda el Alzheimer, no está mal. Por eso es importante la parte psicológica. ¿Cómo hacer? Es decir, estamos viviendo una espiritualidad y cómo hacer de que lo que escuchamos en la Eucaristía, lo que leemos nosotros, la espiritualidad que queremos vivir, pueda llenarme el vaso lo más que pueda. Pues para eso hay que ver cómo está el vaso. Y vamos a ver aquí
las grietas narcisistas que pueda haber, porque claro, ¿y por qué va a ser importante eso? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, imaginaros una persona, o qué pasa cuando una persona escucha de la palabra de Dios lo siguiente. En Proverbios 31:10, eres más valioso que las piedras preciosas. Yo os pregunto, así, levántate y resplandece de tu luz, que tu luz ha llegado, la gloria de Dios brilla sobre ti. ¿Cómo os sentís con esas frases de que eres más precioso que las perlas preciosas? Aquí hay una persona, por ejemplo, que dice que no se lo cree. Y me imagino que más de alguno decimos, no. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el vaso? ¿Qué grieta tiene? Porque cuando cae esa palabra, se sale. ¿Por qué no salto en gozo de decir, bien? No, se me sale. Caso contrario, ¿por qué cuando me dicen que hay que lavar los pies y que hay que ser el último de todos, se nos rebalsa el vaso? Porque ahí, vamos, échele. Y uno dice, ¿pasa algo? ¿Tan palabra de Dios no es una cosa como es otra? ¿Me explico? Es decir, ¿qué pasa en este vaso? ¿Qué heridas tiene? ¿Qué resquebrajamiento? ¿Qué hueco? ¿Por qué se escapa esta parte? ¿Por qué se rebosa de otra? ¿Qué le pasa a una persona cuando escucha eso y viene aquí? Que Dios te ama gratuitamente. Aquello le entra por un oído y le sale por otro, porque o no lo logra coger. Porque cuando el amor está dolido, aquí hablamos mucho para los nuevos, hablamos mucho del amor dolido, que es, digamos, que es como el responsable de los actos lesivos que hacemos nosotros para otras personas. Cuando yo emito una conducta que agredo a alguien, que insulto a alguien, que hago daño a alguien, lo que tengo que fijarme es cómo está el amor mío de dolido para hacer eso. Cuando recibo también un insulto de alguien o alguien me hace daño, tengo que preguntarme dónde se le dolió a él el amor. Porque es el amor dolido el que hace agredir y hacer daño a las personas. Entonces, cuando uno tiene un dolor y el amor dolido causa muchos problemas, cuando uno está dolido, entonces ese amor, ¿cómo sanar ese amor? Porque ese amor pertenece a ese vaso. Y si está resquebrajado, entonces, ¿cómo sanar? He sabido que el amor dolido, en diferentes circunstancias de la vida y principalmente desde la infancia, cuando está dolido, el ego se va a encargar de, a través de autoengaños, hacerle ver que no pasa nada, que no pasa nada. Y una persona que tiene el ego dolido, por una cosa o por otra, le va a hacer sentir de que, en vez de reparar el huequito de aquí del vaso, ¿qué va a hacer? Puede agrandar el vaso, lo agranda y son la gente que va con, parece como que uno dice, madre mía, yo apenas soy como copita de chupito, y el otro él va como que es una ánfora de la superioridad, o el desbalance hacia abajo, es decir, la anulación de la persona, ¿sí? Es decir, en este tipo de cosas el ego causa engaño, porque quiere que tú repares la parte del ego desde un autoengaño, o súbete mucho o bájate mucho, y cree que con eso lo balancea. Ambas posturas no son engañosas y no son reales, tanto el creer que no valemos nada o creer que soy la octava maravilla del mundo. Yo me pregunto, tanto como sacerdote, pero también personalmente, en mi proceso, en mi camino,
¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra? ¿Por qué tanta interrupción, tanta pega? ¿Por qué tan lentos los procesos nuestros en la conversión? ¿Nos ha llamado la atención eso? Que uno dice, madre mía, ya voy por la 58, por la 72 Pascua o Cuaresma o Navidad o como le llame. Me cuestan tantos años y me cuesta. ¿Por qué? Porque a veces cuesta restaurar el vaso. Entra y se sale un poquito. A todos, esto nos pasa a todos. No es un proceso rápido. Dios también se va encargando de con la vida ir reparando cosas. Hay momentos en que hay que solicitar ayuda, otras no, otras se solicita una ayuda diferente, pero el vaso, Dios también se encarga de irlo sanando y de irlo reparando. A veces se necesita ayuda profesional, otras veces ayuda de amigos, otras veces simplemente con un parchecito o va saliendo a flote y se va sanando solo, ¿no? Pero entonces es por esto. Tantas pegas o interrupciones o retrasos en la conversión requiere de ver cómo va el vaso, en dónde está. Y ambas formas son irreales. ¿Cómo influye esto a nivel espiritual? Pues mire, el que no se valora se va a someter a Dios anulándose. Y le van a encantar los textos que diga hay que servir, hay que ser el último, y hay que sacrificarse, hay que no sé cuándo. Bueno, estará encantado. Le vienen mejor al oído. Entonces, una persona que le cueste valorarse va a tender a vivir desde ahí y va a sentir que Dios le exige eso. Y va a querer vivir únicamente desde ahí. Como tú le digas que tiene que valorarse, que piense en ella misma, que salga de paseo, que porque no se da un viajecito, que eso no le suena. Dios no quiere. ¿Me explico? Vamos haciendo a nuestro modo, depende cómo tenemos el vaso, así vamos haciendo nuestra espiritualidad. Porque eso es lo que más me suena o no me suena. Mientras que el que se hipervalora, ¿qué hace? Comienza a competir con Dios. Es una lucha de dioses. Miren, que si está reñida la humildad con el narcisismo. No. Dice Santa Teresa, la humildad es la verdad. ¿Y cuál es mi verdad? Para ser verdad, tiene cosas positivas y cosas no tanto. Vamos a ver al final del curso de narcisismo que parte de la sanación del desbalance es el reconocimiento integral de lo que somos. Cuando uno oculta la parte negativa y solo exalta la parte positiva, porque solo así me quiero que me vean, solo así quiero verme, mal. Mientras que si tú recoges con compasión hacia ti mismo los defectos, lo que no sabes hacer, a dónde no llegas, lo necio que eres, lo que te han dicho, lo logras recoger. Entonces la humildad no es recoger solo eso, sino la humildad son las dos cosas juntas. ¿Sí? ¿Entendemos lo que es la humildad según Santa Teresa? La humildad son las dos cosas juntas, porque muchas veces también se nos ha predicado, se nos ha hablado de que la humildad es como mira tus defectos, mira lo malo que no sé cuánto, mira que como sé humilde. No, la verdad son las dos cosas y esa es la humildad. Ser humilde es reconocer lo maravilloso y celebrarlo y también ver mi barro y también juntar las dos cosas. Esta es también la humildad. Entonces iniciamos reconociéndome como lo valioso que soy y por eso justo a veces hay gente, por ejemplo a nivel de esto de la espiritualidad, os pongo un ejemplo, hay gente que las conductas religiosas les sirven para su propio narcisismo. Les sirven para su propio narcisismo. Los santos han reconocido que esa es una gran tentación. El otro día leía una cosa, pues claro, de hace muchos siglos, ¿no? Pero un Santa Eduviges, que era una santa, que era casada, tal, ayuda mucho a la gente pobre, y ella, por las penitencias que se hacían con aquella mentalidad de la Edad Media,
ella andaba en la nieve, cuando iba a dejar las cosas a los pobres se quitaba los zapatos para andar en la nieve, ella, para ir a dejar las cosas. Era una mentalidad de aquel entonces. Dios en realidad pues no pide eso, pero ella lo hacía. Pero cuenta la leyenda de que ella, cuando veía que venía alguien y se le iba a encontrar, se ponía los zapatos, comenzaba a caminar. Y cuando no la veían, se los quitaba. Eso hace un santo. ¿Me explico? Que no la vean. Porque en la tentación más grande que tenemos nosotros, como cristianos, Jesús lo ha repetido 1000 veces y tal, es el aparentar, el sobresalir, el que me vean, el que se sepa, el que tal. Y esto puede, o si no se sabe, lo sé yo. Y hay gente que con eso le basta, porque ya mira a los demás con los, y esto me lo habéis escuchado muchas veces aquí, con los sacrificios, con la cuestión de la cuaresma, entre más haya tal, la persona se siente como, yo sí puedo, tú no. ¿Cómo que has comido carne hoy? Yo llevo todos los viernes impecables, ¿eh? Y dice, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pero todas estas pequeñas cosas que nos pueden ayudar a este tipo de cosas y a fijarme quién lleva el récord o quién no. El ayuno, la oración puede estar al servicio del ego también. El servicio, el servir a los demás también puede estar al servicio del ego. En fin, que todas estas cosas el mayor golpe al ego, ¿cuál es? Desde la espiritualidad es la gratuidad. Todo es gratuito, no depende de tu esfuerzo. Ese es un golpe al ego brutal, una patada al pecho. A uno que exhibe cosas y todo lo que ha hecho y todo lo que hizo y tal, y que llegue y le diga, mira, es que no depende de ti. Es amor gratuito. Y esto es psicológicamente, por eso a muchos no nos gusta. Por ejemplo, cuando en Hebreos 2:7 nos dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad y le has puesto las obras en sus manos. Las obras de tus manos se las has entregado. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, al hombre. Una persona que se valora muy poco, no se lo va a creer. Dice, ¿a mí poco inferior a los ángeles? Si yo soy poco menos que... El que se supervalora va a decir, si ya lo sabía yo, si eso no tenías que decir a mí, si vamos... Basta verme en el espejo, yo lo sabía de toda la vida, pero lo he leído aquí en la Biblia, me lo confirma, pues mira, bendito sea Dios, que estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Dónde reside la valía personal, etcétera? En la espiritualidad hay dos cosas, estoy en la página número 3. La espiritualidad, cogí aquí una cosa de Martínez Lozano, que es muy interesante, y habla de la espiritualidad, tiene dos cosas, una hacia adentro y otra hacia afuera. El hacia adentro, cuando estoy en oración, hago meditación y tal. Ahora, últimamente, surgen mucho tipo de espiritualidades que son nuevas, pero es estar hacia adentro, estar bien yo, estar en calma yo, estar equilibrado yo, estar no sé cuánto yo. Eso está muy bien, pero con la única condición de que cuando tú te mires hacia adentro, lo que encuentres sea compasión. Si lo que encuentras única y exclusivamente es bienestar, que no te hace salir, no es una buena espiritualidad. Porque ahora abundan. Siéntete bien tú, siéntete no sé cuánto. No, vale, yo voy a mirarme hacia adentro, tengo que verme, pero que lo que encuentre ahí sea compasión para poder salir. ¿Me explico? Entonces, es ese doble movimiento de la compasión y el mirar hacia adentro. También del compromiso, como os pongo, mirar hacia adentro y os pongo ahí que es el compromiso también. Pero cualquiera de los dos puede también estar al servicio del ego. Tanto el mirarse mucho para adentro, que es como diciendo, bueno, yo ya, yo y yo. Otro es hacia afuera totalmente, que también puede estar al servicio del ego. Nadie ayuda como yo. Si fueran tan generosos como yo, hay que ver qué bueno soy, todo esto está al servicio del ego y también pertenece al compromiso.
Me explico, las dos cosas. Mirarse hacia adentro y poder salir. Recordemos, yo aquí he insistido mucho en los cursos de que la vida es un movimiento. De contactar y retirar con las cosas. Yo contacto con los demás y me puedo retirar. Después de estar conmigo mismo, estoy solo en casa, estoy viendo televisión, me fui a dar un paseo, contacto con la gente, hago un servicio, pero no me quedo ahí pegado, sino que también pienso en mí y además después pienso en ellos. La vida es un movimiento. Hoy vosotros estáis aquí y habéis venido aquí, pero no os quedáis aquí. Hombre, yo sé que queréis mucho al Señor, pero tampoco no creo que nadie se quiera quedar aquí en la noche. Contactáis aquí y os retiráis. Llegáis al frigorífico con hambre. Alguno dice, me ha leído la mente. Contactáis con él, pero no os quedáis pegados en el frigorífico. Sacáis de ahí lo que necesitáis. La vida es contacto, retirada, contacto, retirada. Lo mismo con las emociones, lo mismo con los momentos de la vida. Yo no me puedo quedar fijado en un momento de mi vida, en una emoción, en un duelo, en una situación. No puedo. Es contactar y saber retirarme. Y este es el movimiento saludable de la vida. Bien. Bien. Y ahora en la página número 4 voy a tratar de dar la introducción, que yo creo que me va a dar tiempo un poquito en estos 15 minutos que nos quedan, sobre Narciso. Porque hay que hablar de él, ¿no? Ya que estamos hablando del narcisismo, ver dónde empezó todo. Yo quisiera que conforme vayamos leyendo, yo voy a ir poniendo algunas cosas aquí para que veamos también de qué está compuesto esta parte desbalanceada que el mito nos lo va diciendo. Todos sabemos generalmente la parte final del mito. ¿Cuál fue la parte final de Narciso? ¿En qué paró? Que se ahogó. Eso lo sabemos todos. Ahora vamos a ir viendo también, hay varias versiones, he cogido 2 versiones, pero las vamos a juntar un poco y vamos a hacer un mix para ir entendiendo de qué puede ir esto también del narcisismo cuando se desbalancea. Pues Narciso, recordemos que los mitos siempre nos explican realidades humanas. Es un mito, pero es porque querían explicar cuando veían personas narcisistas, personas muy centradas, pues la parte negativa pues le explicaban de esta manera. Narciso era un joven muy alegre y a la vez muy guapo, guapísimo, guapísimo. Era hijo de la ninfa Liríope y del dios que era el dios de los ríos, que era Céfiso. Ya aquí nos va indicando algunas cosas. Era muy joven, pues era un joven, hijo de una madre muy joven, que como vamos a ver en una de las versiones del mito, la madre le idealizaba a Narciso. Y el papá, como era el dios del río, casi nunca estaba, porque el río pasa. ¿Ya? Era un papá fluvial. A veces en la vida existen papás fluviales, lamentablemente, lamentablemente. Bueno, pero era un papá fluvial, es decir, era un dios fluvial y por tanto no era un dios muy cambiante, un dios que no estaba presente, era un papá poco presente y tal, con una madre que le idealizaba. Entonces ya el cuadro pintaba bien. Era pretendido tanto por hombres como por mujeres, porque era guapísimo. Y por ejemplo, se nos cuenta de Animias y la ninfa Eco. De Animias, que era un chico que se enamoró de él. Uy.
Espera. Animias se enamoró de Narciso, pero Narciso no de él. Por tanto, él le costaba enamorarse. El amor no era una cosa como enamorarse, no. Y luego, ¿qué pasó con Animias? Él, como no se enamoró, le dice, vale, ¿tú estás enamorado de mí? Y le manda una espada. Y le dice, mátate y me demuestras que estás enamorado de mí. Y le mandó la espada para que se matara. Por tanto, ¿qué nos indica esto? Que el narcisista, cuando se desbalancea nuestro narcisismo, le obligamos al otro que se sacrifique por mí demostrándome que me quiere. Yo por ti no, ¿eh? Pero, a ver, demuéstrame, tráeme, ayúdame, ponme, quítame, llévame, tráeme, ponme y tal. Yo. ¿Pero por qué? Porque ya que tú estás enamorado, pues demuéstramelo. Por tanto, no se sacrifica. Luego está la ninfa Eco. La ninfa Eco, que la diosa Hera la castiga para que repitiera constantemente, que es el eco, para que repitiera la última sílaba o la última palabra que escuchaba. Pero ella era muda, ella no podía hablar, solo iba a repetir. Se encuentra, está en el bosque, se encuentra con Narciso y Narciso pregunta, ¿hay alguien ahí? ¿Y qué fue lo que se escuchó? Ahí, 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 ahí. ¿Qué fue lo que no escuchó Narciso? Se escuchó él, pero no escucha que ahí hay otra persona. No es capaz de ver a la otra persona, él se escucha a él. Y como él quiere que le devuelvan otra cosa, no que le repitan lo mismo de él, sino que le alaben y tal, como ella salió con los brazos abiertos, y él la despreció. ¿Ya? Y la ninfa Eco pues le pasó, él la rechazó a ella porque era muda. Y entonces por este rechazo, Némesis a Narciso pues lo condena a enamorarse de sí mismo. Y es lo que ya sabemos un poco de... Entonces se enamora de sí mismo, no es capaz de dar un abrazo. Se enamora de sí mismo, no es capaz de dar un abrazo. Y además, la mamá, Liríope, consultó a un vidente y le dijo, ¿y este niño? Le dice, mire, este niño va a tener una larga vida. Media vez no se conozca a sí mismo. Va a tener una larga vida hasta que él no se conozca a sí mismo. El día que él se conozca, muere. El ego de nosotros, cuando uno se da cuenta de que el frasco está roto, de que no llegué, o que me pasé, o que tengo este error, o que los demás lo han visto, es un horror, ¿o no? Uno sufre muchísimo cuando uno se va conociendo y dándose cuenta que uno no es la octava maravilla del mundo, que es vasija de barro. Tiene que complementarlo con estoy lleno del soplo del Espíritu Santo. Porque si no uno enloquece. Y es la pregunta que antes me hacían, la humildad es las dos cosas, soy vasija de barro lleno de Espíritu Santo. Soy barro y maravilla. Cuando el narcisismo se desbalancea uno dice, soy maravilla, que va a ser esto que ni lo vea la gente, ni lo conozco yo no quiero enterarme. Por eso le dicen que el día que se conozca, muere. Porque no tolera. Y es el poder juntar estas dos cosas, de las cosas más difíciles del ser humano. Generalmente las separamos, las dividimos. Más o menos vamos viendo cómo el mito nos da
tips, cosas para poder entender de qué va el narcisismo desbalanceado. No me puedo conocer a sí mismo, no puedo dar abrazos, que me demuestren que se sacrifiquen por mí, yo no soy capaz de dar amor, me han idealizado mucho, soy muy joven. ¿Recordáis? Algunos habrán leído el retrato de Dorian Gray, ¿vale? Es decir, que prefiero que sea el retrato el que se envejezca y no yo, ¿no? Es decir, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? También una persona narcisista, cuando llega a cierta edad, o nuestro narcisismo, ya cuando se ve con las cosas de edad, el narcisismo se duele. Un narcisismo sano pasa el dolor, lo transita y sigue. Pero hay gente que se pelea muchísimo, muchísimo y sufre muchísimo con esto. Bueno, también está de Dédalo e Ícaro. Me quedan unos minutos todavía. Está Dédalo e Ícaro. Y Dédalo e Ícaro, Dédalo era el padre de Ícaro. Y estaban en un laberinto los dos, de Minos. Y querían salir del laberinto. ¿Cómo salir del laberinto de la vida? Se le ocurre a Dédalo, a su papá, diciéndole, bueno, mira, vamos a hacer unas alas para poder salir del laberinto de la vida, unas alas, y te las vamos a pegar con cera. Y le advierte, eso sí, como son alas pegadas con cera, si vuelas muy bajo, las plumas se te van a mojar y te vas a caer. Pero si vuelas muy alto, la cera se te va a derretir y te vas a caer igual. ¿Y qué se le ocurre hacer a Ícaro? Va para arriba. Como más de alguno de nosotros, si nos dijéramos, yo hubiera cogido para arriba igual, yo para abajo no. Pero mira que el mito nos da esa idea, ¿no?, del ser humano, es decir, ¿y qué pasó? Se le derritió la cera y se vino para abajo. Cuando uno sube demasiado o baja demasiado, se cae. ¿Y de qué está hecho ese intermedio? De las dos cosas, de poder juntar esta parte de barro, esta gracia que tengo, esta maravilla, estas cualidades que hago, pero también con lo difícil que soy. ¿Cómo juntar estas dos cosas? Es lo que va a hacer una sanación también interior dentro de nosotros. Bien, y ya por último, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? A diferencia, Narciso manda la espada, si me quieres, sacrifícate por mí. ¿Qué hizo Jesús? Yo te amo, yo doy la vida por ti. Es distinto. A diferencia, Narciso no da el abrazo, no la va a buscar porque no se escucha a sí mismo o no recibe alabanzas. Jesús, cada vez que yo abro los brazos, nunca me va a rechazar, nunca, nunca. Por eso me acuerdo de este retiro que yo hablaba un poquito de esto, que es básicamente, y yo titulaba este retiro de Narciso a Jesús, hacer un camino, de cómo de mi narcisismo a pasar a ser, a vivir en Jesús, ¿no? Es decir, ese camino de salir de mí. Él no me pide que me mate, Él está enamorado de mí, Dios está enamorado de mí realmente. Lo dice Sofonías 3:16. Dice, no tengas miedo ni tiemblen tus manos, Yahvé tu Dios está en medio de ti, Él saltará de gozo al verte y te renovará su amor, por ti lanzará gritos de alegría como en días de fiesta. ¿Cómo suena esa frase? Que Dios cuando te ve lanza gritos de alegría, aplaude, se ríe, baila y todo. ¿Cómo te queda el ojo? No te lo crees, ¿no? Dicen aquí, pues no, es muy difícil creer que Dios, porque a mí me han dicho que Dios baila, pero cuando está enfadado. No, Dios baila de alegría al verte, porque vales mucho. Porque vales mucho. Y esto es la diferencia con Narciso. Jesús no necesita ni nuestra alabanza, ni nada, no la necesita. No la necesita. ¿O creéis vosotros que Dios necesita que le alabemos y le alabemos y le alabemos y le alabemos? No. A menos eso dice el prefacio de la misa. No necesita nuestra alabanza ni nuestras bendiciones, tampoco te enriquecen. A Él no le causa efecto. Me causan efecto a mí.
Dios es Dios y es amor y es bondad. No está para, denme, venga, ala, más culto, más incienso, venga, ala, más flores, venga, ala. Dios no es un Dios así. Eso lo hago yo en agradecimiento. Pero Dios no necesita de esas cosas. Jesús da la vida por mí, acoge también mi mudez, nunca me rechaza, no está pendiente de que le alabe. Y por último termino con una frase del Papa Francisco, que ya es hora. Dios está enamorado de nosotros y nosotros somos su sueño de amor. Ningún teólogo puede explicar esto mientras nosotros solo podemos llorar de alegría. Y también dice, yo estoy en el corazón y en la mente de Dios y Dios sueña conmigo. Es decir, si os dais cuenta, tenemos ese amor de Dios y es lo que vamos a procurar. ¿Qué vamos a hacer en estos días? Vamos a ver aspectos positivos de mi persona. Vamos a tener una parte donde vamos a hablar de objetos narcisistas y actividades narcisistas. También el cuerpo y el narcisismo, ahora que está tan de moda todo esto de los gimnasios y la tableta y el Michelin y todas estas cosas. También hablaremos del narcisismo por déficit o por exceso de admiración, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, Instagram, las fotos, el selfie. Nunca se han tomado la gente más fotos a sí misma que ahora. Que está bien, estamos hablando de la parte positiva, pero también vamos a ver cuándo eso se desbalancea. La elección de pareja, por ejemplo, también tiene que ver con el narcisismo, de amigos, de trabajos. La vergüenza también tiene que ver con el narcisismo, hablaremos un poquito sobre la vergüenza. ¿Cómo convivir con un narcisista? Tela. Luego, por otro lado, hablaremos también lo que llamo aquí el plato del día, que son patatas a la importancia. Esto será también un momento donde tocaremos las patatas, que es un plato riquísimo. Pues bueno, también tiene que ver con el narcisismo. Y luego, cómo valer delante de Dios y de mis hermanos y cómo sanar ese amor dolido y ese ego dolido. ¿Vale? Bien, vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Abre nuestro corazón para que las cosas que vayamos viendo y aprendemos a vernos en nuestra totalidad. Te damos gracias porque tú sí nos miras con muy buenos ojos. Esa mirada tan importante que nos narcisice, que nos haga sentirnos, Señor, que valemos tanto y valemos mucho. Gracias, Jesús, porque así nos impides o que compitamos contigo o que nos sometamos a ti indiscriminadamente, porque tú eres un Dios de amor y lo que quieres es que yo viva y viva con dignidad. Amén.